La diferencia principal entre los protocolos UDP y TCP es el tipo de conexión que hay entre dos máquinas cuando se transmiten los datos. El protocolo UDP es orientado a la no conexión. Esto significa que para que una máquina A transmita datos a una máquina B, no es necesario que se establezca una conexión previa al envío de datos entre las dos máquinas. La máquina A envía los datos en una transmisión unidireccional y la máquina B los recibe sin enviar ningún tipo de confirmación de la recepción. UDP no otorga garantías para la entrega de sus mensajes. El protocolo TCP sí está basado en la conexión. Cuando una máquina A envía datos a una máquina B, la máquina B es informada de la llegada de datos y confirma su buena recepción. También cuenta con un control CRC de datos que verifica la integridad de los datos transmitidos. Si existen datos corruptos, la máquina B solicita que la máquina A envíe de nuevo los datos que se corrompieron en la transmisión. Esta diapositiva nos da una idea más clara de cuál es la capa del modelo en la que son usados los protocolos TCP y UDP. La capa física está representada en la imagen por el estándar Ethernet. Este define las características del cableado y señalización de nivel físico. Luego viene la capa de red, la cual está representada por el protocolo IP. En esta capa es donde se llevan a cabo los direccionamientos entre los equipos de redes como rutadores e identifica de dónde y hacia dónde son enviados los datos. En la capa de transporte es donde se encuentran nuestros elementos de estudio, los protocolos TCP y UDP. En esta capa se define qué tipo de controles se van a establecer para el envío de los datos. Al final se encuentra la capa de aplicación, que es donde está la interacción con los usuarios en forma de aplicaciones. Para el caso del protocolo TCP, puede ser la visualización de páginas web o el envío de archivos. Para el caso de UDP, puede ser el servidor de nombres de dominio o alguna aplicación para la administración del funcionamiento de redes, SNMP por ejemplo. Las características principales del protocolo TCP son las siguientes. TCP, como ya lo habíamos comentado, es un protocolo orientado a la conexión. Está basado en una comunicación punto a punto. No funciona para transmisiones punto multipunto ni para broadcast, por la forma en que transmite sus datos. Es un protocolo de transmisión de datos confiable, ya que establece controles de verificación de la integridad de la información, la cual se reenvía en caso de que haya algún problema con la transmisión de los datos. La comunicación full duplex indica que se establece una comunicación y envío de datos en ambos sentidos al mismo tiempo. El protocolo TCP establece la comunicación con otro dispositivo TCP a través de la capa de red mediante IP y a través de la interfaz de red, que se conecta a la red 1 mediante el router y de ahí viaja por la red 2 hacia el receptor. El mecanismo de conexión siempre establece la comunicación a través de dos dispositivos TCP. La confiabilidad de la comunicación del protocolo TCP se logra a través de la solución de tres problemas principales. La pérdida de paquetes se soluciona a través de la retransmisión de los datos basándose en el tiempo que tarda la máquina B en confirmar la recepción de los datos. Las diferentes velocidades de transmisión y recepción entre el emisor y el receptor se soluciona a través de un control de flujo mediante buffer o ventana deslizante. La congestión en la red, derivada de desconexiones en el medio o máquinas apagadas, se soluciona mediante un control de congestión llamado three-way handshaking. Las retransmisiones de los datos corruptos se determinan de la siguiente manera. La máquina A envía información e inicializa un timer con un tiempo predeterminado. La máquina B recibe la información y envía una señal de recibido, ACT, a la máquina A. Si la máquina A no recibe la señal de ACT antes de que expire el timer, ésta vuelve a enviar la información. El establecimiento de la conexión se da mediante un control llamado three-way handshake. La máquina envía una señal de control llamada SYNC. La máquina B recibe la señal SYN y envía de regreso esta junto con una señal de recibido ACT. Entonces, la máquina envía la señal ACT
a la máquina B, con lo que se establece la conexión. Para cerrar la conexión y dar fin al envío de datos, la máquina A envía la señal fin, la máquina B recibe el segmento fin, envía la señal fin y la señal ACK y cierra la conexión. La máquina A recibe la señal fin y ACK y envía la señal ACK a la máquina B. Este diagrama nos muestra que cuando la máquina B recibe la señal ACK, se establece la conexión. Inmediatamente después, la máquina A envía los datos que se quieren transmitir. Cuando ya no hay datos por transmitir, la máquina A envía la señal fin. La máquina B recibe la señal fin, envía la señal ACK a la máquina A junto con la señal fin y se cierra la conexión. Al final, la máquina A envía una señal ACK. TCP establece un camino virtual entre dos máquinas. Primero establece la conexión y después deja abierto ese camino hasta que se termina de transmitir los datos. Para establecer la conexión TCP usa la dirección de la máquina a la que se envía la información, pero también es muy importante el puerto al cual se conecta, ya que este es la entrada para la información enviada. Este puerto puede ser compartido por varias conexiones al mismo tiempo. Hay un método para transmitir datos en protocolo TCP que es más eficiente que el enviar señal ACK de reconocimiento. Este método es el llamado de ventana deslizante. La ventana deslizante es un mecanismo dirigido al control de flujo de datos que existe entre un emisor y un receptor pertenecientes a una red informática. El método de ventana deslizante es un protocolo de transmisión de datos bidireccional de la capa de nivel de enlace, modelo OSI. La ventana de flujo de tipo software, es decir, el control de flujo se lleva a cabo mediante el intercambio específico de caracteres o tramas de control, con los que el receptor indica al emisor cuál es su estado de disponibilidad para recibir datos. Este dispositivo es necesario para no inundar al receptor con envíos de tramas de datos. El receptor al recibir los datos debe procesarlos. Si no lo realiza a la misma velocidad que el transmisor los envía, se verá saturado y parte de los datos se pueden perder. Para evitar tal situación, la ventana deslizante controla este ritmo de envíos del emisor al receptor. Con este método se resuelven dos grandes problemas: el control de flujo de datos y la eficiencia en la transmisión. Si el protocolo esperase una validación por cada trama enviada, no se enviarían más segmentos hasta recibir el reconocimiento del último paquete enviado. El concepto de ventana deslizante hace que exista una continua transmisión de información, mejorando el desempeño de la red. El transmisor deberá guardar en un buffer todas aquellas tramas enviadas y no validadas. Solo puede borrarlas del buffer al recibir su validación procedente del receptor y deslizar así la ventana una unidad más. El número más pequeño de la ventana deslizante corresponde al primer paquete de la secuencia que no ha sido validado. El tamaño del buffer debe ser igual o mayor al tamaño de la ventana. El número máximo de tramas enviadas sin validar es igual al ancho de la ventana. De esta forma, el buffer podrá almacenar temporalmente todas las tramas enviadas sin validar. A cada uno de los segmentos pertenecientes al buffer se les asigna un temporizador. El temporizador es el límite de tiempo de espera para recibir la validación de un determinado paquete. Si el paquete se pierde en el envío, el emisor nunca recibirá la validación. El paquete nunca llegaría al receptor. Este continuaría a la espera de recibir el paquete perdido. De esta manera, el temporizador expiraría, tomando la decisión de reenviar la trama asignada al temporizador consumido. A este proceso se le conoce como stop and wait. El segmento TCP está compuesto por los datos enviados desde la capa de aplicación y la cabecera añadida por el protocolo de transporte. El segmento TCP es luego encapsulado en un datagrama IP para ser enviado por la capa de red. TCP está implementado en muchos tipos de redes, con la dificultad clara de que estas redes se comunican a distintas velocidades y que soportan distintos tamaños de datagramas. TCP negocia el tamaño del datagrama a enviar. Esto lo hace en el comienzo de la conexión enviando el tamaño máximo de datagrama que puede manejar. Cuando TCP envía el tamaño máximo de datagrama que puede manejar, el otro extremo hace lo mismo y se conectan con el tamaño de datagrama menor. Esta conexión es entre dos puntos y no toma en cuenta la ruta que tomarán los paquetes en la red.
El header IP contiene toda la información sobre las participaciones de los datagramas. Las redes Ethernet aceptan paquetes de 1500 octetos de largo. Cuando los datagramas llegan a su destino, deben ser reensamblados por TCP para poder ser utilizados. Luego de tener los paquetes enteros, si es que estos pudieron llegar y ser reensamblados, se procede a hacer el checksum para comprobar si lo que se ha transmitido está realmente correcto. El checksum es el mismo tipo que el de UDP y está basado en el pseudo-header, que se calcula en ambas partes de la conexión para ver si es válida. El protocolo UDP surge de la idea de proveer a las aplicaciones de un servicio de mensajes simple con un protocolo no confiable. ¿Por qué usar un protocolo no confiable? Para establecer una comunicación confiable se requieren muchos mensajes de control. Su uso principal es para protocolos en los que el intercambio de paquetes de la conexión-desconexión, mensajes de control, son mayores o no son rentables con respecto a la información transmitida, datos. También para protocolos como DHCP, SHO, DNS, así como para la transmisión de audio y video en tiempo real, donde no es posible realizar retransmisiones por los estrictos requisitos de retardo que se tienen en estos casos. En esta animación se muestra el uso de puertos del protocolo UDP. Por el puerto 7 usa la aplicación Echo, que le permite al usuario lo dicho por él. Por el puerto 53 usa la aplicación DNS, que devuelve el número de IP dando el nombre de dominio o viceversa. Por el puerto 37 usa la función time y le devuelve al usuario la hora actual. La cabecera UDP consta de 4 campos. Los campos de los puertos origen y destino son campos de 16 bits que identifican el proceso de origen y recepción, ya que UDP carece de un servidor de estado y el origen UDP no solicita respuestas. El puerto origen es opcional. A los campos del puerto destino le sigue un campo obligatorio que indica el tamaño de bytes del datagrama UDP, incluidos los datos. El valor mínimo es de 8 bytes. El campo restante es una suma de comprobación de 16 bits que abarca una pseudocabecera IP, con las IP origen y destino, el protocolo y la longitud del paquete UDP. La cabecera UDP los datos y ceros hasta completar un múltiplo de 16. La pseudocabecera está contenida en el último campo del encabezado llamado suma de control. Se usa para calcular el checksum. No se transmite. Se debe generar en el origen para calcular el checksum y luego en el destino para verificarlo. Tiene la ventaja agregada de verificar el origen y el destino. Contiene la dirección IP origen. Contiene la dirección IP destino. Ceros hasta completar un múltiplo de 16. El protocolo. La longitud del paquete UDP. En el procedimiento de envío se observa que el checksum realizado por el origen se envía junto con los datos. El destino los recibe y los compara con el checksum realizado por este último para comprobar que la información no sea corrupta. Es así como se diferencian dos de los protocolos más usados en la actualidad, TCP y UDP. Muchas gracias por su visita.